Este va a ser uno de esos vídeos largos, así que tómatelo con calma. Recuerda que en el vídeo anterior dijimos que... Bueno, mi chica y yo somos de los que nos enviamos corazoncitos por WhatsApp, incluso aunque estemos los dos en casita. Decía que el objetivo final del análisis bidimensional, tal como vimos en el vídeo anterior, es determinar el grado de dependencia estadística, o sea, la relación que existe entre ambas componentes marginales, x e y. Para eso tenemos que hacer dos cosas. En primer lugar, explicar cómo se comporta y en función de los valores de x y o cómo se comporta x en función de los valores de y. Es decir, explicar una variable explicada, en función o que depende de la otra, variable explicativa o independiente. Esto es la regresión y de eso trata este vídeo. De encontrar una función matemática aproximada que me explique y en función de x, función a la que llamaremos regresión de y sobre x, así como encontrar una función matemática aproximada que me explique x en función de y, función a la que llamaremos regresión de x sobre y. Luego, en segundo lugar, habrá que medir la bondad de esas funciones, o sea, comprobar si son buenas o no a la hora de explicar cómo se comporta una variable en función de la otra. Y eso lo hará la correlación, pero será en otro vídeo. Esto de aquí casi sobra decirlo, pero este tipo de análisis, lógicamente, habrá que plantearlo si tenemos variables de las que sospechamos que puede existir algún tipo de relación. No tendría sentido, por ejemplo, plantear una regresión entre edades y cifra final del DNI de mis seguidores. La regresión de y sobre x será la función que explica el comportamiento de la variable y a partir de los valores que toma la variable x. Será una función aproximada o ajustada. Pues recuerden que estamos hablando de dependencia estadística, no de dependencia funcional. Análogamente, la regresión de x sobre y explicará el comportamiento de x a partir de los valores de y. Pero para no volvernos locos, no vamos a estar todo el rato repitiendo lo mismo en el caso de y sobre x y en el caso de x sobre y. Así que a partir de ahora vamos a suponer que y es nuestra variable dependiente y x la independiente. O sea, vamos a centrarnos exclusivamente en la regresión de y sobre x. Más adelante, cuando saquemos conclusiones, las copiaremos o aplicaremos a la regresión de x sobre y. ¿Les parece bien? Pues eso, regresión de y sobre x o función de ajuste de y sobre x. Digo función de ajuste porque no será una función exacta, sino aproximada o ajustada. El método de ajuste que vamos a aplicar para obtener la función de regresión de y sobre x es el llamado método de mínimos cuadrados o ajuste mínimo cuadrático. Partiendo de la nube de puntos o diagrama de dispersión, el ajuste, repito que hablamos de ajuste porque la función de regresión será aproximada, no exacta, el ajuste consistirá en encontrar la ecuación de la función que más se aproxime a las observaciones, o sea, a los pares de valores. Eso supone resolver dos problemas. Primero, a partir de dicha nube de puntos, elegir o determinar el tipo de función de ajuste que mejor se adapte a los datos disponibles. Y este problema a efectos teóricos lo vamos a resolver a simple vista en la nube de puntos o diagrama de dispersión. De manera que en la figura A lo más apropiado parece ser un ajuste lineal. ¿Por qué? Porque una línea recta parece lógico que pasará más cerca de todos los pares de valores observados que otro tipo de función matemática. Resulta obvio que lo mejor es aplicar una función de ajuste de y sobre x de la forma lineal, es decir, y igual a más b por x. Esa sería nuestra función de regresión de y sobre x. En la figura B optaríamos por un ajuste parabólico, trayectoria que baja y luego sube, también podría ser que suba y luego baje. La función de ajuste sería del tipo y igual a más b por x más c por x al cuadrado. En la figura C, donde al crecer la x, la y crece de forma más que proporcional, se trataría de un ajuste exponencial, y igual a por b elevado a x. Ya tenemos el primer paso resuelto, elegir qué tipo de función ajustamos. En segundo lugar, ¿qué tendremos que hacer? Pues calcular exactamente los parámetros a, b, c que caracterizan a dicha función de ajuste. Es decir, de todas las rectas o de todas las parábolas, etc., tenemos que elegir una, la mejor. En la figura B dijimos que elegiríamos una parábola, pero ¿qué parábola exactamente? Eso es lo que tenemos que determinar ahora. Hemos de hallar los parámetros a, b y c de la mejor parábola posible. Para que lo entiendan mejor, entre la recta azul y la lila, ¿cuál es mejor? Seguro que estarán pensando que el azul, ¿verdad? Es correcto, tengo unos followers muy listos. La azul se ajusta mejor, se aproxima más a los datos observados. Ahora bien, ¿qué ocurre con esta recta roja?
¿Es mejor o peor que la azul? Y no te me vengas abajo ni te sientas tontito si dudas. Tendrías que tener superpoderes para saberlo con seguridad y tú no eres superprofe. Es necesario un método para determinar la mejor de las infinitas rectas existentes. O sea, la que más se aproxime a las observaciones, a la nube de puntos. ¿Cuánto tienen que valer exactamente A y B para que dicha recta sea la mejor? Repito, necesitamos un método. Aquí es donde entra el llamado ajuste mínimo cuadrático o método de mínimos cuadrados. Vamos a centrarnos en el ajuste lineal. Para otro tipo de ajustes haríamos algo parecido a lo que veremos ahora, pero llegaríamos a unas fórmulas finales diferentes. Entonces, como digo, vamos a suponer que a partir del diagrama de dispersión, donde contamos con n pares de valores, que son los puntitos de la nube, hemos seleccionado una función de ajuste lineal, o sea, una recta, a más b por x. Recordemos que lo que hay que hacer es calcular cuánto valen exactamente los parámetros a y b para que esta recta sea la mejor del mundo mundial. Vamos a poner un ejemplo para que todo sea más intuitivo. Supongamos que estamos estudiando las estaturas y en función de los pesos x para las seguidoras de este canal. Pues bien, para cada valor de x observado, es decir, para cada peso, tendremos dos valores, o más que dos valores, dos proyecciones sobre el gráfico para la y. Por un lado tenemos y sub i, que sería el valor realmente observado de la estatura correspondiente a esa persona que pesa x sub i. Es decir, supongamos que x sub i, esta que tenemos en el gráfico, corresponde a un peso de 75 kilos. Pues hay un seguidor de este canal, que se llama Celestino, que pesa 75 y mide 1,79. Y sub i sería ese 1,79. Esa sería la primera proyección de x sub i, el valor realmente observado. Por otro lado estaría I sub t sub i, que es el valor teórico, de ahí lo de la t, según la función de ajuste. ¿Qué significa esto? Pues que I sub t sub i no es la estatura de Celestino, es la estatura que teóricamente le correspondería a cualquier seguidora de este canal, existente o potencial, que pese 75 kilos. O sea, es el valor que teóricamente le correspondería a un peso de 75 kilos según la función que estamos ajustando, según la función de ajuste, según esta recta. Por cierto, en este canal puede haber más personas sin ser Celestino que pesen 75 kilos, o no, eso da igual. Aquí, por ejemplo, tendríamos a Cristal, una seguidora que también pesa 75 kilos, pero que mide menos que Celestino. Una cosa es la estatura observada para Celestino, para Cristal, que estaría por aquí debajo, o para cualquier otro individuo, y otra cosa es el valor teórico que, según la función que queremos aproximar, según la mejor función de regresión, le debería corresponder a ese peso. ¿Cómo se obtiene I sub t sub i? Digo cómo se obtiene porque este no es un valor observado, sino teórico. Lógicamente, I sub t sub i se obtiene sustituyendo x sub i en la función de ajuste. Es decir, I sub t sub i será igual a más b por 75 en nuestro caso. Así se obtiene la estatura teórica que le correspondería a esos 75 kilos de peso según la función de ajuste. Se llama residuo de sub i a la diferencia entre cada valor observado y su correspondiente valor teórico. Piensen que a efectos intuitivos estoy cogiendo un solo peso, pero hay muchos pesos, muchas estaturas observadas y teóricas, y por tanto habrá varios residuos como este, ¿de acuerdo? Repito, residuo es la diferencia entre valor observado I sub i y su correspondiente valor teórico I sub t sub i, que en este caso, al ser un ajuste lineal, I sub t sub i se calcula en la ecuación de una recta, así que nos quedaría I sub i menos, paréntesis, a más b por x sub i. Al quitar el paréntesis, menos a menos b por x sub i. Les repito que hay muchos residuos, no uno solo. Los residuos hacen referencia a la dispersión de las observaciones respecto a la función de ajuste. Es decir, se trata de todas las distancias verticales que hay de cada puntito a la recta. Pero esas dispersiones, esas separaciones, para que sean verdaderas dispersiones, por lógica habrá que considerarlas con independencia del signo matemático que tengan. ¿Por qué? Por ejemplo, este otro residuo de aquí tiene diferente signo al anterior, ya que I sub i menos I sub t sub i daría negativo, pues I sub i es más pequeño que I sub t sub i. Mientras que en el caso anterior de los 75 kilos, I sub i menos I sub t sub i es positivo, pues I sub i es mayor que I sub t sub i. El ajuste mínimo cuadrático, que es el nombre que se le da a nuestro método de búsqueda de la mejor recta posible, solventa este problema de los signos tomando los residuos de sub i al cuadrado. Dicho esto, cuanto menor sea la suma de todos los residuos al cuadrado, para evitar lo del signo, vamos a llamar h a esa suma,
Cuanto más pequeña sea la suma de todas esas distancias verticales al cuadrado, más correcta será la aproximación de las observaciones a la función de ajuste. O sea, más próximos estarán los puntos a la recta. Cuanto más pequeños sean los residuos, mayor cercanía. Luego, la recta I sub t sub I que haga mínima esta suma, la suma de residuos al cuadrado, la función, en este caso lineal, que minimice h, será la mejor función de ajuste. Esa será la recta de regresión de I sobre X. Minimizando h, haciendo mínima dicha suma, calcularemos exactamente los mejores A y B que determinan la función de regresión. Y ahí, amigo, entran las matemáticas con su minimización, que implica derivar h respecto a y b e igualar a 0. De ahí saldrán A y B. Pero no se me alarmen, que yo no voy a plantear aquí la minimización matemática, que yo soy súper profe. Yo no soy uno de esos profesores antiguos y aburridos que se pasan todo el día en su despacho haciendo modelos autorregresivos de medias móviles y que se piensan que Miley Cyrus y Bad Bunny son marcas de perfume. Yo lo que voy a hacer es a darles directamente las fórmulas que resultan de esa minimización matemática. Resumiendo, minimizando h, suma de residuos al cuadrado, obtenemos a y b, luego sustituimos a y b en la ecuación de la recta y simplificando obtenemos por fin la recta de regresión de I sobre X, que viene dada por esta fórmula. Es la función aproximada que me explica cómo se comportan las estaturas en función de los pesos. Luego ya habrá que ver en el vídeo siguiente con la correlación si esa función es buena o no. Habrá que estudiar la fuerza con la que X e Y están relacionadas. Recuerden también que les dije al principio que íbamos a considerar solamente el ajuste de Y sobre X y que luego cuando obtuviéramos fórmulas también pondríamos las de X sobre Y, pues ha llegado ese momento. Por tanto, si pretendiésemos estudiar los pesos en función de las estaturas, en vez de las estaturas en función de los pesos, vamos a expresar esa función como X igual a A' más B' por Y, la recta de X sobre Y. Al final, simplificando, llegaríamos a esta fórmula, la recta de regresión de X sobre Y. Pues bien, ambas rectas, la de Y sobre X y la de X sobre Y, al representarlas, o sea, al superponerlas en la propia nube de puntos, aquí las tenemos, la de Y sobre X y la de X sobre Y, ambas siempre se cortan en el punto media marginal de X, media marginal de Y, X raya y raya. Vamos a detenernos ahora en las pendientes de las rectas, B y B'. Superprofe, como buen bebedor de guayoyo, no estaría de más recordarles qué son las pendientes. Espera un momento. ¿Sabes lo que son las pendientes? Las pendientes son las inclinaciones de las rectas. En matemáticas, en una recta de Y sobre X, la pendiente es lo que multiplica a la X, en nuestro caso B. En una recta de X sobre Y, la pendiente es lo que multiplica a la Y, en nuestro caso B'. Bueno, por si alguno de ustedes no lo recuerda bien, vamos a hacer un pequeño paréntesis para que quede claro qué es eso de pendiente. A Superprofe le gusta a la gente chachipiruli, no la peña que se pasa la vida en un despacho haciendo modelos autorregresivos de medias móviles. Y la gente chachipiruli debe saber qué es la pendiente de una recta. Así que este Superprofe se va un momento de viaje a la base matemática para luego poder continuar con todo el confort que ustedes merecen. Aquí tenemos 3 ejemplos de rectas con diferentes pendientes. La primera tiene pendiente 2, la segunda 3 y la tercera 4. Recuerda que pendiente es lo que multiplica a la X. Y aquí tienen la tablita auxiliar de valores que hemos creado para poder hacer la representación gráfica. Sustituyendo la X por 1, 2, 3, 4, etc., se obtienen los valores de la Y. Y lo mismo con las otras 2 rectas. Ponemos los puntos, los pares de valores en el sistema de coordenadas y los unimos. Vayan fijándose cómo las inclinaciones son diferentes, pero de momento, primer apunte importante. Si alguna pendiente fuese negativa, la recta correspondiente sería decreciente. Si en vez de 2 fuese menos 2, o menos 3, o menos 4, sería decreciente. Aquí el Superprofe las ha puesto todas positivas para explicar mejor el concepto comparativamente. En el primer ejemplo, la pendiente es 2. En la tabla hemos puesto a propósito, para que se entienda bien el concepto de pendiente, valores de X consecutivos, o sea, aumentando de 1 en 1. Si sustituimos la X por 1, 2 por 1, 2, más 3 nos da 5. Si sustituimos la X por 2, 2 por 2, 4, más 3, 7, y así sucesivamente. ¿Qué significa pendiente? Pues por cada aumento unitario, o sea, de 1 en 1 de la X, la Y aumenta de 2 en 2, o sea, aumenta el valor de la pendiente. Esto gráficamente equivale a la inclinación. Fíjate, por cada aumento de X en una unidad, la Y sube 1 y 2 unidades. En el segundo caso, con pendiente 3, por cada aumento unitario de X, Y sube 1, 2, 3 unidades. Lo pueden ver también en la tabla de valores, como antes.
En el tercer caso, con pendiente 4, cada vez que la x aumenta una unidad, la y sube 4 unidades. Pues bien, en las rectas de regresión, a las pendientes b y b' se les llama coeficientes de regresión. No te rayes, se llaman así, punto pelota. Tenemos que b es el coeficiente de regresión de y sobre x. Y viene dado por covarianza dividido entre la varianza de x. Recuerden que b es lo que multiplica a la x. Aquí, lo que multiplica a la x, después de multiplicar por el paréntesis, es esta parte de aquí, covarianza partido por varianza de x. En el caso de la recta de regresión de x sobre y, el coeficiente de regresión, es decir, la pendiente b', viene dada por covarianza entre varianza de y. Es lo que multiplica a la y. Yo tengo que ir a cortarme el pelo. Pero bueno, no estoy aquí para hablar de mi pelo, sino para explicar la regresión. Dado que los denominadores de b y b' son siempre positivos, pues son las varianzas y las varianzas siempre son positivas, y dado que ambos numeradores son iguales, o sea, la covarianza, b y b' tendrán siempre el mismo signo, que será el signo de la covarianza. Si la covarianza es positiva, b y b' serán positivos. Si la covarianza es negativa, b y b', las pendientes serán negativas. No sé por qué esta frase me vuelve a recordar a Epi y Blas. ¿Esto qué implica? Recuerda que b y b' son las pendientes o inclinaciones. Gráficamente, ambas rectas de regresión tendrán simultáneamente pendiente positiva, pendiente negativa o pendiente nula. O sea, no puede ocurrir que una de las dos rectas de regresión sea creciente y la otra decreciente. Repito otra vez, la covarianza marca el signo de b y de b'. Si la covarianza es positiva, ambas rectas serán crecientes. Si la covarianza es negativa, ambas rectas serán decrecientes. Si la covarianza es 0, las pendientes serán nulas y nos quedará una recta horizontal y otra vertical. Este último caso se los voy a justificar un poquito más por si no se entiende. Fíjate bien, si la covarianza es 0, sustituyendo ese 0 en la recta de y sobre x, todo esto de aquí nos daría 0, por lo que la recta de regresión de y sobre x sería y igual a media de y, o sea, una recta horizontal. Asimismo, sustituyendo la covarianza 0 en la recta de x sobre y, todo esto sería 0 y nos quedaría x igual a media de x. Loco cuando lo muevo así, por encima de mí.